Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Soy Sandra González, gerente comercial de Buzone. Y bueno, en unos minutos ya más comenzamos con esta presentación, donde pues vamos a hablar todo lo de los cambios de la nueva versión del complemento Carta Aporte 3.0. Como bien saben, el pasado 25 de septiembre de 2023, el SAT publicó la actualización del complemento Carta Aporte 3.0 y bueno, con esto está liberado documentación técnica para esta versión. Aquí vamos a platicar de cuáles son las novedades, las aplicaciones, consecuencias fiscales y la situación actual, e incluso vamos a platicar las implicaciones con los transportistas. Esta es nuestra agenda, donde vamos a comentar legalidad de la carta aporte, estándar nueva versión 3.0 del complemento y análisis de los cambios de la versión 2.0 y contra la versión 3.0. Alternativas de solución y preguntas. En el transcurso de la presentación, pues pueden surgir dudas, si quieren irles apuntándolas en el chat, para que al finalizar la presentación de cada uno de los ponentes podamos ir resolviendo sus dudas y comentarios, ¿vale? Muchas gracias, comenzamos. El siguiente ponente, mi primer ponente es Antonio Romero. Él es licenciado en Contaduría por la UNAM, es oficial de cumplimiento regulatorio acreditado por el MEXIPAC. Actualmente funge como coordinador de normatividad y procesos fiscales en Buzone, perdón. Seminario acreditado en contribuciones locales y cuenta con 3 años de experiencia en auditoría en Price. Ha gestionado procesos fiscales en grandes compañías como Grupo San Pablo y con nosotros lleva más de 5 años en la parte normatividad. Le cedo la palabra a Antonio Romero. Gracias. Muy bien, en lo que... Muchas Muchas gracias, gracias, Sandra. muy buenas tardes a todos. Antes de que comience Antonio, es importante platicarles referente a la legalidad de la carta aporte y cuál es su estatus vigente que tenemos al día de hoy. Fíjense que desde el pasado 8 de junio, la Suprema Corte falló a favor del SAT con respecto a la constitucionalidad para la implementación del comprobante fiscal de ingreso o traslado con el complemento carta aporte. Esto derivó después de algunos meses que estuvieron validando los amparos y distintas querellas que lanzaron las empresas corporativas que argumentaban que la carta aporte invadía la competencia en materia de regulación de comercio. Y realmente pues es lo que se decantó la Suprema Corte en manejar justamente esta afirmación en donde la carta aporte no invade la competencia de la federación en materia de la regulación del comercio y se emitieron reglas específicas sobre las características de estas facturas que amparan la legalidad del transporte. Esto es importante porque con ello se validó la Ley General de Mejora Regulatoria y que no se aplica a la materia fiscal. Esto es importante compartírselo porque muchos de ustedes han manifestado si después de todos estos periodos de prórroga o de ampliación por parte de la autoridad es necesario estar al día y al pendiente con estos temas, ¿no? Les cedo la palabra a Antonio y seguimos con ustedes. Muchas gracias, Octavio, Sandra. Efectivamente, pues con este contexto ahora conviene ver la actualización que nos hace la autoridad respecto a la versión que veníamos manejando 2.0 de este complemento. Esta versión 2.0 la teníamos como obligatoria de uso a partir del 1 de agosto. Sin embargo, pues contamos con un periodo de gracia que
recientemente se formalizó en la sexta resolución de modificaciones a la miscelánea, con un periodo de gracia hasta el 31 de diciembre. Durante este periodo de gracia, vamos a llamarle, al 31 de diciembre, pues se podían emitir los comprobantes con errores en cuanto al llenado de campos. ¿Qué es lo que sucede? El 25 de septiembre pasado, la autoridad publica una nueva versión de este complemento, que es reconocida como 3.0. Cambia la versión, digamos, sustanciosamente en algunos medios de traslado, por eso es que cambia de 2 a 3. No se manejó una versión 2.0, perdón, 2.1, 2.2, fue directamente un cambio a 3.0. Esta versión, al ser publicada el 25 de septiembre, contaríamos con 30 días naturales para su uso, para su entrada en vigor. Hasta el momento no ha mencionado la autoridad si a partir de esta fecha es obligatorio el uso de esta versión 3.0, por lo que la razón nos diría que tendríamos una convivencia. Sin embargo, esto no es un hecho, tenemos que estar a la espera de alguna modificación a la miscelánea para ver cuál es la postura de la autoridad. En tanto, pues estaríamos contando también con este periodo de gracia hasta el 31 de diciembre, aplicable también para esta versión 3.0. Entonces hay que estar ahí monitoreando, naturalmente los estaremos comunicando de alguna postura formal por parte de la autoridad. Por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver un poco de los cambios que vamos a tener en este estándar nuevo, renovado que nos comparte la autoridad. Primeramente, conviene decir que a todo el cúmulo de catálogos que ya veníamos manejando para este extenso complemento, pues se van a adicionar 7 catálogos más. Catálogos que estarían alimentando, naturalmente, nuevos atributos. Dentro de los que más destacan, las secciones sería para regular el sector de COFEPRIS. Vamos a tener regulaciones para el ramo de la farmacéutica, todo estos rubros que pudieran atentar contra el sector sanitario, pues tendrán que estar regulados también a través de este documento en el traslado que se hagan de estos tipos de bienes. Igualmente vamos a tener catálogos para el régimen aduanero, tratándose de importaciones, exportaciones de bienes y mercancías. El movimiento que se haga en la región del Istmo de Tehuantepec, pues también estará regulado en cuanto a su origen, su traslado. Ahorita vamos a ver un poco de sus atributos que se están agregando a esa sección. Tendremos condiciones especiales para el ramo de la farmacéutica para especificar si se trasladan, si se trata de bienes, mercancías que estén congelados, que tengan alguna afectación en cuanto a sus propiedades. A nivel general, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener campos nuevos. Aquí esto es muy relevante. Más adelante veremos en nuestro ejemplo de representación impresa cómo es que se visualizan, por ejemplo, un identificador propiamente para el complemento de carta aporte. Este ID CCP sería el equivalente, por así llamarlo, a un UID que tenemos para nuestra factura que ya conocemos de toda la existencia del comprobante, pero ahora se le adicionaría un nuevo identificador, que es el ID CCP. Este ID CCP naturalmente va a ir a nivel comprobante y a nivel complemento para hacer el vínculo entre estos dos documentos que se están emitiendo. Tendremos a nivel general, dentro de la estructura de carta aporte, un nuevo atributo que es régimen aduanero, tratándose obviamente de operaciones de comercio exterior, cuando la transportación tiene el carácter de internacional, en un campo que ya venimos manejando. Ya mencionábamos el campo de registro istmo, que es para regular operaciones que se desarrollan de traslado en la región del Istmo de Tehuantepec. Derivado de la adición de este atributo, vamos a tener que reconocer, en caso de que lo utilicemos, obviamente no todas las operaciones las emisiones lo van a llevar, tendremos que identificar el polo origen y el polo destino dentro de esta región. Para ello se adicionaron estos dos últimos atributos de ubicación polo. Por favor, vamos a la siguiente. Ahí veíamos una modificación a la versión, pues, de la 2.0 a la 3.0. No hay mayor tema.
Aquí tenemos para la sección de mercancías un rubro que venía muy solicitado por los contribuyentes, que es el de la logística inversa, recolección o devolución. Esto cuando llevábamos material, cuando el contribuyente llevaba material, por algún defecto de fabricación, alguna devolución que se realizaba, pues se requería trasladar de vuelta este tipo de mercancía, y pues ahora la autoridad incorpora este atributo para reconocer este tipo de operaciones. Este atributo, así como los que vimos anteriormente, naturalmente pues van a contar con validaciones propiamente a nivel estándar, a nivel matriz, y pues tendrá una serie de validaciones en cascada a ciertos atributos. Pero para la sección de mercancías, este sería el único atributo que se estaría adicionando. Por favor, en la siguiente. El anterior era el atributo o el nodo padre mercancías. Recordemos que ese nodo tiene subnodos o elementos hijo, en este caso uno que se llama mercancía. Aquí es donde vamos a encontrar la adición del elemento de COFEPRIS para regular todo ese tema de traslado de bienes, mercancías que atenten contra el sector sanitario. Aquí vamos a tener es el nodo que va a incorporar más elementos, más atributos. Vamos a dar un clic más, por favor, a la diapositiva para ver la totalidad de atributos que se están adicionando. Y no nos vamos a detener en todos y cada uno de ellos. Cada uno tendrá sus atributos. No todos los vamos a utilizar para todas las operaciones que realice, por ejemplo, una farmacéutica, pero es conveniente dimensionar la cantidad de atributos o de lo que pretende la autoridad pues regular a través del complemento de carta aporte. Al inicio tendremos el atributo del sector COFEPRIS para hacer mención si se trata de ramo farmacéutico, si se trata de un traslado de sustancias tóxicas, de psicotrópicos, es alimentado a través de uno de los nuevos catálogos. Una vez que hemos seleccionado de qué se trata, dentro de qué sector de COFEPRIS estamos desenvolviéndonos, pues activará el uso obligatorio de ciertos atributos. Si estamos en el ramo farmacéutico, pues el mismo nombre nos dice. Por ejemplo, podemos ver el lote del medicamento, forma farmacéutica, atributos que van específicamente para el sector COFEPRIS que hemos señalado en de nuestro catálogo y que con el que hemos alimentado nuestro complemento. Habrá que dar otros datos como datos del fabricante, formulador, datos del maquilador, en caso de que sea una importación, si cuenta con y anotar el número de importación. Nombre del químico, nombre del ingrediente activo. Entonces, toda una serie de elementos que nos permitirán o que permitirán a la autoridad reconocer la naturaleza de los bienes o mercancías que se están trasladando y que entran dentro de la regulación de COFEPRIS. Por favor, vamos a la siguiente. Dentro de esta misma apartado de mercancía, que veíamos es un subnodo de mercancías, tenemos más campos nuevos. En esta ocasión, para el apartado de comercio exterior. Aquí únicamente se agregan dos atributos, que es tipo materia y descripción materia. Igualmente, el tipo materia pues irá alimentado a través de un catálogo, uno de estos nuevos catálogos que nos incorpora la autoridad. Por favor, vamos a la siguiente. Aquí algo relevante a recalcar. Anteriormente, en la versión 2.0, contábamos con el elemento pedimento para operaciones de comercio exterior. Este nodo cambia de nombre, ahora se llamará documentación aduanera. Va a agregar 4 atributos. El tipo de documento con el que se está amparando la importación, exportación de la mercancía, el número del pedimento, identificación del documento aduanero, así como el RFC del importador. En caso de una importación tendremos que anotar quién es la persona que está realizando la importación. Esto serían los cambios para documentación aduanera. Reitero, sería solamente para este tipo de operaciones, no hay que utilizarlo. Se dejarían en blanco estos atributos, estos nodos, si no se trata de operaciones de comercio exterior. Por favor, vamos a la siguiente. Ahí en autotransporte. ¿Qué es lo que vamos a tener nuevo? No vamos a tener nodos nuevos, únicamente un atributo que alimentará el elemento ya existente. En este caso se adiciona el peso bruto vehicular. Esto obviamente va en la sección de identificación vehicular.
Ya teníamos atributos para la identificación del peso bruto, pero no para peso bruto vehicular. Si bien la NOM 12 nos regula cuál es la capacidad permitida o autorizada para que los vehículos transiten por caminos federales, pues obviamente esta situación no se respetaba y pues hay mucho maltrato hacia el pavimento, hacia las carreteras federales, y por ello la autoridad pretende que a través del llenado de este atributo, pues cuando nosotros anotemos el peso de los contenedores del vehículo, incluida la mercancía, pues no se estén rebasando los límites permitidos por parte de la autoridad. Entonces, de ahí la razón de ser de ese atributo. Tendremos que expresarlo en toneladas para tenerlo muy en cuenta, porque otros atributos que igual hacen referencia al peso venían en kilos, pero este habrá que expresarlo en toneladas. Y bueno, algunos ajustes menores en cuanto a descripción. Dentro de la misma sección de autotransporte tenemos el permiso SST, número de permiso SST, aseguradora y póliza de medio ambiente. Son adecuaciones de patrones y longitudes, pero la naturaleza de los atributos se mantiene. Para el apartado de transporte aéreo, que es lo que vamos a tener, igualmente ajustes entre comillas menores, igualmente permiso SST, número de permiso SST, reitero, tema de patrones, longitudes permitidas, el nombre de la figura, en la sección figura transporte, ahora es un campo requerido, anteriormente era opcional, entonces cuando estemos haciendo referencia a un arrendador, a un propietario, tendremos que anotar de manera requerida el nombre de la figura. Por favor, vamos a la siguiente. Sección transporte marítimo tiene sus adecuaciones igualmente. Tendremos campos nuevos como es puntal, permiso de temporal de navegación. Se agrega la sección de contenedor a esta sección de marítimo, en donde tendremos que anotar el ID CCP relacionado cuando previamente se haya trasladado mercancía por vía terrestre, y pues tendremos que relacionar el ID del complemento carta aporte que se generó, del documento que se generó para ese traslado y que ahora está teniendo un movimiento vía marítima. Hay que anotar la placa del vehículo motor y la fecha de certificación de ese documento relacionado. Tenemos una sección nueva que es remolques CCP. Tendremos que anotar en caso de utilizarse esta sección, que es opcional, el subtipo de remolque que se utiliza, así como la placa del mismo. Ajustes de descripciones, los mismos que ya veíamos para nodos anteriores, permiso SST, número permiso SST, guardan la misma naturaleza de cambio en cuanto a longitud y patrones, matrícula contenedor, número de precinto, igualmente atributos que ya teníamos de la versión 2.0, pero se ajustan en cuanto a su letanía en la descripción del estándar. Cambios importantes también tendremos en la representación impresa. Hasta aquí hemos visto lo que se afecta a nivel estándar. Naturalmente, pues son campos que se estarían en alguna parte se estarán reflejando en la representación impresa. Y hago mención a una parte porque en esta versión 3.0 la autoridad ha señalado que la sección de mercancía ya no se debe demostrar en representación impresa. Sí, el nodo padre que es mercancía, para dar un detalle general, pero el apartado de mercancía ya no se tendría que estar mostrando en representación impresa. Mencionábamos el campo ID CCP, tiene que ir mencionado a nivel comprobante. Recordemos que el complemento no puede existir, ningún complemento puede existir por sí solo, necesita ir incorporado a una sección, a un estándar general. Dentro de ese estándar general, que es la versión 4.0, tendríamos que incorporar este ID CCP para hacer mención del número identificador que se emitió como parte del complemento carta aporte. Tendríamos que paginar independientemente el comprobante del complemento. Por favor, en la siguiente. Sí, Jesús, me parece que estás hablando, tienes el micro cerrado. No te escuchamos, Jesús.
¿Sí me escucha, español? Ahí te alcanzo a escuchar, Jesús. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Disculpa Sí. por la falla técnica. Nos pregunta Eric Ramírez, ¿de dónde se obtiene el ID CCP para colocar en el XML? Muy buena pregunta. Así como el UID lo genera, puede ser el SAT o el proveedor de certificación CFI, este ID CCP, la autoridad nos dice, se tiene que generar conforme a un estándar específico, que es RFC 4122. No por llevar el acrónimo RFC significa que tenga relación al Registro Federal de Causantes. Este RFC 4122 es una documentación técnica de carácter informático que versa sobre la generación de números identificadores únicos, obviamente asociados a un documento. El SAT no, dentro de la documentación técnica y la comunicación que hemos tenido directamente con él, no nos dice quién es el que quién debe ser el generador de este número identificador. No nos dice si es en su caso el SAT, el proveedor de certificación o el propio emisor del documento. Entonces, sin esta referencia, tendríamos que es el propio emisor quien sería el encargado de generar este identificador con sus propias herramientas. Obviamente se puede asistir, en este caso, por ejemplo, de nosotros para generarlo, o si él tiene las herramientas, se podría generar el documento. Pero aquí hay que tener bien presente que es conforme a un estándar. RFC 4122 es el nombre de este documento. Y ahí vienen todas las características y procedimiento para generar el identificador. Otra pregunta, ¿no? Muchas gracias, Toño. También David Isaí preguntó lo mismo. Espero que haya quedado resuelta esa duda. Gracias, Antonio. Sí, Jesús. Bien. Vamos a continuar. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Para la descripción de comprobante, esos serían los cambios que tenemos a nivel representación impresa. Ahora veamos qué es lo que tendremos para nuestra RI a nivel complemento. Vamos a contar ahora con un encabezado que debe de llevar 3 elementos. El campo IDCCP, el campo fecha, hora, salida, llegada, que ese es el nombre que recibe por estándar, pero que para efectos de la representación impresa debe de llevar la fecha y hora de origen. Y finalmente el tercer elemento es la fecha de timbrado. Estos 3 elementos formarán parte del encabezado de la representación impresa. Ya mencionábamos la mercancía, la sección mercancía y todos los atributos que conlleven esa sección, atributos, subnodos incluso, no serán visibles en la representación impresa. Dando con esto, pues naturalmente mayor privacidad al documento que porten los operadores de los medios de transporte. En la sección figura transporte, ya no deben de ser igualmente visibles el RFC y el nombre de la figura que esté con la que se haya alimentado la sección en cuestión. Por favor, vamos a la siguiente. Vamos a ver el ejemplo de este encabezado. Aquí en la imagen anterior que hace referencia al comprobante, teníamos una parte del comprobante. Aquí tenemos la sección del complemento, donde pues tenemos este encabezado, que justamente contiene los elementos que les comentaba. Son 3, el IDCCP, fecha y hora de origen, pero por el nombre del atributo, fecha y hora, origen y salida, es el nombre correcto, pero eso es como lo visualizaríamos aquí en el atributo, fecha y hora, origen. Y finalmente, fecha y hora de certificación. Este elemento, pues lo veríamos repetido, dependiendo de la extensión de nuestro documento, en cada una de las páginas que lo compongan. Otro dato muy relevante a contemplar es que ahora tendremos 2 QRs. Uno para el comprobante, la estructura del anexo 20, y otro para la estructura del complemento de carta aporte en esta nueva versión. Siendo así, pues nosotros vamos a ver 2 QRs, el del comprobante y el del complemento. A nivel complemento, este QR de qué se va a componer, de la URL al servicio que nos mostrará los datos del comprobante, el identificador del complemento, que es el IDCCP,
la fecha y hora de salida, así como la de origen, y la fecha y hora de certificación. Serán estos elementos los que compongan este nuevo QR que se estará adicionando. Y reitero, estaremos visualizando 2 QRs. Por favor, en la siguiente. Y con esto, pues estaremos abarcando. En este caso, el segundo QR también nosotros como Paxi somos el emisor de la factura y representación impresa, lo agregaríamos y los clientes que hagan sus propias representaciones impresas, pues deberían de incorporar el mecanismo para aplicar este segundo QR. Efectivamente. ¿Quieres que nos detengamos? ¿Tenemos algunas preguntas, Toño? Claro que sí, vamos a atenderlas. Que nos dicen que si puedes repetir lo del tema de mercancías. Claro, aquí recordemos, me imagino que es en el apartado de representación impresa, el apartado de mercancía, bueno, recordemos el nodo padre es mercancías. Tenemos un subelemento que es mercancía. Esa sección de mercancía es la que no debe ir visible en el complemento de carta aporte. A su vez, esa sección de mercancía va a tener otras subsecciones. Por ejemplo, la de Cofepris, que es una nueva, que sí la vamos a tener a nivel XML, pero pues no deberá ir mostrada en la representación impresa. Todos los elementos, los atributos que contengan el nodo mercancía no deben de ser visibles en la RI. Correcto. Entonces, a nivel sección aplican unas validaciones y a nivel nodo padre otras, ¿no? Así es, por ejemplo, esta que estamos viendo ahorita en pantalla, que es la documentación aduanera, ya mencionaba el apartado de Cofepris, no deberían de ser visibles. Correcto. Tenemos por aquí también otra duda de Héctor Figueiras. Dice, ¿el detalle de materiales debe incluirse solo en el XML? Y si adicionalmente ese detalle de materiales debe incluirse tanto a nivel conceptos como en la sección materiales del XML. Así es, esta al formar parte del apartado mercancía, reitero, no sería visible. Ok, sí, pero decía si debe de ir a nivel conceptos y a nivel sección material, de igual manera. A nivel conceptos, lo entenderíamos como nivel comprobante, no. A nivel conceptos de anexo 20, sí, del CFD, de la estructura básica. Ajá, no, sería únicamente a nivel complemento. Perfecto. Uh-huh. Nos pregunta Brenda, ¿qué debe de ir impreso y qué no? Pues platicábamos de estos campos, ¿no? Así es. Digo, por eso, básicamente todo lo que venga fuera de mercancía, sí tendría que venir en la representación impresa. Aquí algo también a destacar sería que las condiciones, las cláusulas del servicio, van a ir únicamente cuando sean solicitadas al proveedor, en este caso de certificación. En caso de no ser solicitadas, no se estarían incluyendo. Perfecto. Nos pregunta Norma Solís si se mostrará un ejemplo de cómo generar el ID CCP. Para esta sesión no lo tenemos contemplado, pero digo, podemos, esto ya pues variará, ¿no? En función de cada cliente en la solicitud que hagan con el ejecutivo. Obviamente es un proceso informático y pues sí requiere su tiempo. Sí, digo, quizás ahí contestando un poco, Norma, ese tema, si ustedes cuentan con el flujo de emisión completa de factura con nosotros seguramente incorporaremos el mecanismo para generar el consecutivo, o en este caso el identificador. Si ustedes únicamente consumen procesos de timbrado, posiblemente sean ustedes los que sean el responsable de generar ese ID CCP. De todas maneras, estaremos preparando un ejemplo para que se familiaricen de cómo se puede producir este ID CCP y cuáles son sobre todo las reglas de configuración. También para todos aquellos que llevan consecutivos con nosotros y cómo es su adecuado control. Nos pregunta Carlos Joaquín, no quedó claro quién emitirá el nuevo UID. No es un UID nuevo, es un ID CCP.
¿Puedes aclarar, Toño, quién es el responsable de emitir este ID? Sí, hasta el momento tendría que ser el emisor el responsable de emitir ese documento. No está como parte de obligación del PAC ni del SAT. Hasta en tanto la autoridad no tuviera una postura, pero de momento lo podemos dejar como que es el emisor, quien es el obligado. Correcto. ¿Y se maneja algo similar como, por ejemplo, cuando generas serie folio del CFDI? O sea, No, es un campo alfanumérico, es básicamente otro YD visiblemente. correcto. Nos pregunta Norma Solís, soy transportista de estafeta, quisiera saber cómo se modificarán las pantallas de captura y generación de las órdenes de traslado. Ahí seguramente todos estos campos que son de orden mandatorio o de orden requerido serán enviados en la publicación de la orden de traslado que en este caso el solicitante del transporte hace para ustedes. Los campos que sean modificables son únicamente los que haya decidido Estafeta en conjunto con ustedes. Seguramente tendremos una sesión de capacitación y reforzamiento cuando este proceso sea modificado. Particularmente para la solución de portal cartaporte que tenemos con los transportistas. Por el momento son todas las preguntas, Antonio. Continuamos, por favor. De acuerdo. Muchas gracias, Octavio. Vamos a la siguiente. Okay. La vimos en nuestra parte del QR para el complemento. Ya mencionábamos, son 4 elementos los que contemplará este nuevo QR. Por favor, vamos a la siguiente. Hasta aquí teníamos básicamente del tema del estándar, Antonio. Exactamente. Con esto habríamos cubierto todos nuestros cambios para nivel técnico estándar y para nivel representación impresa. Correcto. Podemos abrir unos minutos todavía para preguntas y respuestas. Si nos ayudan, por favor, a colocarlas y las vamos leyendo. Mientras, es importante recordarles cuáles son los retos que presenta la implementación de la Carta Aporte a nivel general. Ya lo vieron ustedes. Actualizar este estándar tecnológico con las distintas versiones y entender todo este flujo de validaciones, cuáles se agregan, cuáles cambian, cuáles son campos nuevos. Sin duda alguna que son de los principales retos que tenemos del complemento Carta Aporte. El otro tema que quería compartir con ustedes tiene que ver con el manejo de la corresponsabilidad. Este es un tema que desde inicios de año en la resolución miscelánea 2023 salió inclusive modificado un tema para efectos de la corresponsabilidad y quiere decir que ahora ya se separó la responsabilidad que tiene el transportista de la correcta emisión del complemento, así como con el solicitante del flete. Esto es muy importante porque antes de esta actualización de la corresponsabilidad, decía que tanto el dueño de las mercancías como quien transporta manejaban un nivel similar de responsabilidad. Esto se ajustó y se modificó y ahora cada quien es responsable. El propietario de las mercancías de proveer de información adecuada a sus transportistas o a sus intermediarios para que a su vez se pueda solicitar de manera clara, transparente y ordenada la generación de la carta aporte. El otro tema tiene que ver con justo esto que estábamos platicando hace un momento. Cómo se conecta y se transmiten datos de manera eficiente con los aliados de transporte. En este caso tenemos intermediarios de transporte que solicitan a sus distintas redes de concesionarios a través de la publicación de órdenes de servicio u órdenes de traslado, que hagan una recolección, que ejecuten un viaje y que puedan emitir de una manera mucho más flexible toda esta parte del complemento carta aporte. Y por último, y no menos importante, la conciliación. Hay muchos de nuestros clientes que en el transcurso de estos casi 2 años que llevamos emitiendo carta aporte, se han enfrentado a problemas muy, muy específicos en donde no coinciden los viajes con las cartas aporte pagadas. Y este va a ser el principal reto en adelante, garantizar que lo que verdaderamente nos está emitiendo de facturas el transportista
coincida con lo que viene siendo esta conciliación financiera referente a la parte de el tema de cuántas cartas porte, a cuántos pagos al transportista le hemos efectuado. ¿Ok? Vamos a continuar con la lectura de preguntas. Nos dice Héctor Gallegos, el ID CCP va a dice, solo es para control interno del emisor, es decir, no es parte de alguna cadena original del SAT o algún elemento certificador. ¿Nos ayudas con ese tema, Antonio? No sé si estás leyendo las... Sí, sí, sí forma parte va a formar parte de la cadena, es un campo obligatorio, tiene carácter fiscal y pues la autoridad lo estará leyendo. Será parte clave dentro de esta nueva versión que tiene para pues su labor de fiscalización, de control en este caso, de movimiento de mercancías. Es un Correcto. campo Entonces, relevante y no es de control interno. tiene que ir acompañado de todos los elementos de manera mandatoria. ¿Okay? Exactamente, es un campo requerido. No es un campo opcional, como en este caso lo teníamos No, antes con la serie y folio de la factura. así es, requerido totalmente. Perfecto. Nos pregunta María Medina, en cuestión de transportistas terrestres, ¿quién nos revisará el documento y cuál documento nos pedirán en caso de que nos lo soliciten? Un poco, creo que también va con referente a este tema del QR, de la incorporación del QR, que va a ser justo para la auditoría o la revisión de la información contenida en el mismo. No sé si quieres contestar un poco más o ampliar de las revisiones al documento. ¿Quiénes siguen siendo responsables de verificar la información de la carta aporte? Sí, aquí el documento que te van a solicitar, por ejemplo, Guardia Nacional, todas estas autoridades que podemos encontrar en caminos, pues será tu representación impresa. Difícilmente te van a estar solicitando el XML, lo que de cajón te van a requerir es tu representación impresa. También de ahí la importancia de pues, tener muy claro qué es lo que tenemos que estar mostrando en esta RI. No, ya veíamos que... Sí. Sí, también. Fíjate que referente a ese tema, por ahí dentro de los puntos que ha estado solicitando la Canacar y los distintos organismos de transporte en las sesiones de trabajo con la autoridad, ha sido repetidamente este tema, ¿no? De garantizar que el flujo operativo sea seguro, que no tengan temas de identificación de manera muy rápida de los montos de los artículos transportados o del verdadero valor de los mismos. Y quizás un poco este tema de esta verificación rápida con QR sea algo que incorpore en un futuro la Policía Federal o la Guardia Nacional. Todavía no hay una comunicación específica de que ya vayan a estar escaneando la representación impresa, no importa de qué tipo sea con estos nuevos QRs. Será cuestión de estar pendientes para ver su correcta implementación. Así es. Nos pregunta Edmundo Arriola, ¿el nuevo QR aplica para carga aérea, terrestre y marítima en su conjunto? Correcto, esto no tiene distinción de medio de traslado. Aplicaría para todos los marítimos, ferro, otro transporte. Gracias. Nos pregunta Brenda Domínguez, ¿qué pasa si llegan a detener al transportista y tiene mal la carta aporte? ¿Automáticamente la retienen o hay algún proceso legal establecido? Por el momento y hasta el 31 de diciembre no habría consecuencias en cuanto al llenado. Sí tienes que portar la carta aporte, tiene que estar bien emitida en su estructura. El llenado, pues nos amparamos ante esta facilidad, pero de gracia que dio la autoridad. No debería de suceder nada. Ya en cuanto al procedimiento, una vez pasando este periodo, pues ese sí no está establecido por la autoridad un procedimiento. Digamos que están diferenciadas las multas a nivel por no portar el complemento o el comprobante con la carta aporte, ya sea de traslado o factura. A algo muy diferente es llegar a un tema de posibles sanciones por retenerte la mercancía en caso de que pues, sea identificada por la autoridad competente como contrabando o cualquier otro tipo de... Eso, digamos, ya lo rige como tal el reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde tienes de manera muy clara establecidas, pues, cuáles son tus obligaciones en el contrato de transporte. Recuerden que también otro de los cambios para la representación impresa es la incorporación del contrato de transporte.
¿no? Ahí vienen establecidas también a lo que te sujetas al transportar una mercancía sin llevar la carta aporte. Pero en efecto, como explica Antonio, una cosa es emitir mal la carta aporte, que en este momento no existen sanciones, y otra cosa distinta es no llevarla. Cuando no se lleva, ya corremos un riesgo que también es parte del proceso que está establecido por la Federal de Caminos y todos los procesos de transportación. Nos pregunta Norma, actualmente no tengo como transportista externo a Estafeta acceso al módulo de recolecciones. Cada recolección tengo que documentarla con un pack distinto a Buzón. Ok. Con estas modificaciones tendremos la posibilidad de trabajar en dicho módulo. Posiblemente sí. Muchas gracias por tu aportación, Norma. De hecho, las recolecciones para este flujo de devoluciones, como bien lo explicaba Antonio, no existía un tema de recolección, devolución. Salió una disposición, o más bien unas facilidades para el tema de devoluciones desde inicios de año, donde mencionaba que podías ocupar la misma carta aporte con la que saliste siempre y cuando sea del mismo cliente, de la misma mercancía, y esa te amparaba el regreso. Pero en este caso puntual ya se está incorporando el apartado de devoluciones. Aquí quizás la duda, Antonio, para estas recolecciones se tendría que emitir una nueva orden de traslado, ¿no? Para solicitarlas sin valor en esa recolección, me imagino. O sin valor de la mercancía, por así decirlo. Así es como tendría que realizarse. Digo, también aquí hay que esperar a la Las actualización reglas. de preguntas de la guía de llenado, exactamente, para ver cuál es pues, la interpretación de lo que esperaría recibir la autoridad. Sí, Sí, de porque hecho, hay varios tipos de devolución. Hay así devolución es. por mercancía defectuosa, hay recolecciones de cajas, de transportación, de pallets, de contenedores, que no necesariamente traen un valor per se, ¿no? Y que forman parte quizás del contrato de transportación de un transportista, ¿no? Sí, hay muchas variables en este tema de las recolecciones. Sí debemos esperar que salga el correcto uso de ese campo nuevo que están incorporando. Nos pregunta Eric Ramírez, ¿pueden repetir por favor qué elementos componen el nuevo QR? Con gusto nos regresamos. Así es, son 4 elementos nada más, que es el ID CCP, la URL que va a dar al acceso para mostrar la información de la carta aporte, la fecha y hora de salida, así como la fecha y hora de certificación de este comprobante. Son 4 elementos. Cuando hablamos de URL del servicio, ¿es donde está publicado ese CFDI? Así es, digo, es dentro de los servidores del SAT. Pero Forma es parte de el, los es el servidores. UID de la consulta de esa factura, por así Sí, decirlo. así es. El de consulta, sí. El consulta del CFDI, ¿no? Sería colocar ese identificador ahí. Perfecto. No sé si con eso respondimos, Eric. ¿Nos avisas, por favor? Nos pregunta de Alejandro Gómez. La idea de las mercancías era validar lo que se transporta. Si en la representación impresa ya no las incluye, ¿validarán entonces el XML? Es que creo que la pregunta de Alejandro Antonio tiene que ver con los valores de la sección mercancías que no van a nivel PDF, que van únicamente a nivel XML. Así es. Aquí recordemos que sí vamos a tener cierto detalle de la mercancía, porque el nodo padre como tal, mercancías, va a continuar mostrándose a nivel representación impresa. Ya, digamos que algo más puntual, detallado, que viene en la parte de mercancía, eso es lo que ya nos estaría mostrando. Pero sí, todavía podría la autoridad visualizar qué es lo que se está trasladando a través del nodo padre. Correcto. Sí, entonces no es que necesariamente se vaya a quitar información, simplemente es estos subsecciones o nodos hijos, no es necesario ponerlos a nivel del PDF. Exactamente.
Sobre todo para no hacer una super carta aporte, ¿no? Así es. Nos dice Brenda, disculpa, ¿pueden repetir cómo es eso de la incorporación del contrato de transporte? Ok. ¿Quieres ampliar un poco más de eso, Antonio? Sí, esta sección de cláusulas y condiciones que vienen al final de nuestra carta aporte, en la representación impresa, solamente cuando en este caso, al proveedor de certificación, al PAC, se le solicite que se incluyan como parte de la RI, se estarían incluyendo. De lo contrario, no estarían apareciendo como parte de estas impresiones que conforman la carta aporte. Van a solicitud del emisor. Si yo recibo la instrucción, agrégalas, las estaremos agregando como parte de la representación impresa. Sí, que en sí este contrato de adhesión de transporte viene desde la carta aporte en papel. O sea, Así realmente es. Sí, no, no es no son algo elementos nuevos. exacto. Nos pregunta Iván Barbosa, somos un operador logístico, es decir, yo subcontrato transporte, recolecto en la planta proveedor de materiales de mi cliente y entiendo la corresponsabilidad es con mi cliente A y con las autoridades de caminos y puentes para proporcionar la representación impresa, pero no estoy obligado a proporcionar mi representación impresa a proveedor de materiales de mi cliente. En realidad, cuando hablamos de la corresponsabilidad eres responsable de colocar en la carta aporte información verídica. Si tu cliente A te está dando datos que tú omites colocar o los cambias por datos para no mostrar la información que llevas, es cuando el transportista es el que se vuelve responsable ante las autoridades competentes de una emisión incorrecta. Esta emisión incorrecta, déjenme ver si les puedo poner por acá. Por acá teníamos cómo se maneja este tema de la correlación. Permítanme. Para recuperar un poco este tema. Porque creo que sí es importante platicarlo. En realidad, estos criterios de corresponsabilidad están sujetos directamente en las guías de llenado, tanto del contratante como del prestador de servicios. Y la diferencia que tiene con la corresponsabilidad original del 2019 es que solamente se va a limitar a los datos que proporcione cada una de las partes involucradas. Esto es de lo que habla puntualmente la corresponsabilidad. En la expedición de este comprobante fiscal citado anteriormente. Ese es el criterio. Ahora bien, eso es a nivel de llenado. Sin embargo, estos criterios giran en torno a la regulación o a la legislación vigente que ya está tipificada en el artículo 10 del reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la circular carta aporte que está en donde habla de la infracción a las cuales el transportista puede ser acreedor, ya sea por carro entero o no. Entonces, estos criterios de la corresponsabilidad se aplican a nivel autotransporte, a nivel usuario, expedidor o usuario, y principalmente cuando no corresponde a la realidad de lo que estás transportando. Es decir, hay datos en la carta aporte que no tienen nada que ver con lo que llevas en el camión o en la unidad. También cuando el transportista use vehículos o cartas porte de otro transportista. Esto es importante. Si tú en la carta aporte estás mencionando que vas con el operador A y llevas un camión de distintas dimensiones con el que estás transportando, también puedes ser acreedor a aplicar estos conceptos de corresponsabilidad, en donde puede haber una violación conjunta por acción u omisión. Es decir, la violación conjunta puede ser tanto de quien lo lleva como de quien proporcionó la información. Sin embargo, este flujo de violación conjunta es justo el que se aclaró a nivel de las guías de llenado, que tanto el contratante como el prestador solamente se limita a los datos que proporciona. Es decir, si tú como operador logístico te dan datos y con esos datos tú produces la carta aporte, pues tampoco es de que estés incurriendo en una falta, porque técnicamente esos datos te los proporcionó el
el solicitante. Entonces, sí hay que poner mucha atención en eso. Nos pregunta por acá Karina Mata, entonces, ¿mi ID CCP no lo podría tener nadie más? ¿Debe de ser como un ID? ¿Nos ayudas con esto, Antonio? Toño, ¿sigues por ahí? Estás en mute. Listo. Sí, mencionaba, no, este IDCCP sí tiene que ser visible. Este IDCCP no viene en la sección mercancía. Recordemos que viene como parte del encabezado de carta aporte. Entonces, en todo momento estaría como visible. Perfecto. Muy bien. No sé si tengamos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sandra, ¿quieres cerrar? Gracias a todos por estar atentos a esta presentación, por su tiempo invertido en esta presentación. Con mucho gusto, aquí veo varios comentarios que quieren que les compartamos la presentación. Me han escrito que tienen dudas referente porque le están pegando muy fuerte en su operación hoy día. Con mucho gusto hoy los podemos buscar, compartan sus correos y tenemos un correo de contacto. Eh, doy, Denme un segundo, te les pongo aquí en la pantalla el correo de contacto para que por favor por ahí manden sus dudas, comentarios, si quieren alguna asesoría especial con el área fiscal de nuestro lado y con los equipos especiales en esta área. Con mucho gusto podemos ofrecerles asesoría. Les comparto la presentación sin ningún compromiso. Escríbanme ahí el correo ventas@buzon.com. Y con mucho gusto les comparto la presentación. Espero haya sido de su agrado esta presentación. Les mando un cordial saludo y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Continuamos contestando las preguntas aquí en sala chat. Muchas gracias a los que se tengan que desconectar. De todas maneras, vamos a mandar el compendio de preguntas y respuestas que vimos el día de hoy para que por favor ustedes estén pendientes. Nos vuelven a preguntar cuál es el RFC 4122, Antonio, y de dónde lo podemos obtener. Este RFC 4122 no es propiamente documentación de Creo que SAT. estás en mute, no te escucho. Sí, ahí me escuchan. ¿Antonio? ¿Sí me escuchas, Tavo? Sí, gracias. Listo. Sí, comentaba, este RFC 4122 no es propiamente documentación del SAT o del CFDI de ninguna parte. Entonces tendremos que pues, ubicarlos digamos, de la fuente oficial. Déjame corroborar dónde lo podemos obtener. Pues es el algoritmo, ¿no? Con Sí, el que vas a hacer la secuencia del número. así es. Digo, es una documentación especial. Sí tenemos que checar para dónde obtenerla de manera oficial. Sí. Vamos a conseguirles un poco más de información, Brenda, para que con gusto, si ustedes son responsables de generar este ID, les expliquemos cómo lo pueden hacer. Repito, para los clientes que tengan todo el flujo de emisión completa con Buzón E, es decir, que ustedes nos den el dato general, seguramente nosotros estaremos generando todos estos números de identificador como actualmente generamos los consecutivos de factura. Y para los clientes que ya pregeneren sus documentos, serán ustedes los responsables de tenerlo. Y es correcto, deberá ser un ID único. Con todo gusto, Sandivel, Edmundo. Estas novedades solo aplican para comercio exterior, no así para transporte nacional. A pesar de que hay apartados específicos para tema aduanero, aplican en general para todo la emisión de carta aporte. Correcto, Tom. Atendiendo al giro de que se trate, tendremos secciones obligatorias, otras opcionales, pero no es únicamente para el comercio exterior.
Es correcto. Nos pregunta Eric, ¿tendrán fecha estimada en los servicios de Buzonet para que estén habilitados para timbrar complemento carta aporte 3.0? Te explico cuál es el proceso. Ya tenemos el layout y las especificaciones de cómo nos deben de mandar los datos. En breve, terminando el evento, también les vamos a compartir el ejemplo de este layout, si es que ustedes tienen emisión completa con nosotros. Las especificaciones para efectos de timbrado, pues son las que estarán publicadas con la misma estructura del complemento a nivel del XSD. Esa parte ya está disponible en los catálogos de carta aporte y en la información pública, si es que ustedes construyen su propio XML. Si ustedes no lo construyen y tienen distintas soluciones de nosotros, iremos comunicándoles cuándo estarán disponibles estas pantallas y los nuevos catálogos disponibles para los productos y soluciones que tengan con nosotros. En el caso del portal para intermediarios y transportistas, como por ejemplo concesionarios de estafeta y distintos operadores logísticos que tenemos, les pido de favor que se acerquen con sus ejecutivos de negocio porque cada proyecto puede necesitar o puede no necesitar estos nuevos campos. Como bien revisaron, tenemos campos COFEPRIS y campos que nada más afectan a la transportación de fármacos, y entonces no hace sentido actualizar a todas las plataformas con estos nuevos valores y no se van a utilizar. Les pido de favor que estén pendientes con eso. Nos pregunta Norma, ¿con esta nueva versión 3.0 la autoridad mantiene la obligatoriedad del complemento carta aporte solo cuando se transite en carreteras federales? ¿Nos ayudas con eso, Antonio? Sí, este apartado no se modifica. Esto viene directamente de resolución y no hay afectaciones al tema de traslados locales o federales, no hay cambios. Seguimos operando bajo la misma lógica. Eso viene desde la tercera resolución miscelánea, donde ya venían declarado que es un tramo federal y un tramo local de los 30 kilómetros. Esa parte no ha cambiado y no tiene modificación. Perfecto. Pues a nombre de todos nuestros compañeros les agradecemos mucho su participación. Continuamos escribiendo respuestas y preguntas aquí en la sala chat. Muchas gracias. Siguen llegando preguntas. Los que se tengan que retirar, muchas gracias por su tiempo. Las preguntas que van llegando, mi compañero Jesús va a responderlas junto con con el otro Jesús. Adelante, por favor. Tenemos más preguntas. Antonio, ¿sigues ahí? No te escuchamos. ¿Nos apoyas con la pregunta de Cecilia, por favor? Hola, Sandy. ¿Cuál es la pregunta? Dice, te repito, Toño, en caso de...
A ver, la leo. No te Es escucho, Cecilia Jesús. Ramírez. Cecilia Ramírez pregunta que en casa de traslado de valores, ¿aplican estos cambios? Sí, para el apartado de mercancías que no sean a nivel representación de empresa, digo algo específico para este rubro de valores, no hay cambio, sería a nivel general los rubros que estarían aplicando el IDCCP, el tema de representación de empresa, el QR, a nivel general serían los cambios que te estarían aplicando. A nivel transporte aéreo, ferroviario, marítimo, obviamente pues no te estarían afectando. Vale, continúas con otra pregunta. Gracias, Antonio. Nos pregunta David Isaí Durán, con respecto a la información de productos farmacéuticos, ¿los perfumes y productos de belleza entran para el llenado de los nuevos campos? Fíjate que aquí sí tendríamos que verlo a nivel catálogo, si la autoridad los considera como parte de la regulación, sí, pero digo, a este detalle no lo desconozco, tendríamos que ver el caso muy específico. De acuerdo, Antonio. Eh, Me parece que ya no hay más preguntas. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ok, creo que ya no hay más preguntas, pero nos están mandando sus correos. Por favor, síganos mandando sus correos. Yo aquí los estoy anotando todos. Voy a dejar la sesión abierta un ratito para que sigan mandando sus correos, pero se acaban las preguntas. Muchísimas gracias a todos por su participación nuevamente. Tienen el correo de ventas @buzone.com para que nos manden, por favor, dudas, comentarios, si requieren alguna asesoría especializada. Con mucho gusto los apoyamos. Y bueno, lo estaremos buscando. Muchas gracias a todos. Continuamos recibiendo sus correos. Que tengan excelente día. Gracias, Antonio. Gracias a todos los participantes. Buen día.